ella mencionó un tema súper importante y dentro de sus cartitas las imágenes lo ¿Ya? decían todo, el tema del agua. Sí. Tema importantísimo que hoy día nos convoca nuestra Plaza de Abasto, es un tema que hoy día necesitamos conversar, que la gente después de haber, sobre todo en las zonas de sacrificio, que ganó casi pasando en algunas localidades más del 90% ganó el apruebo, y justamente por tratar de buscar un cambio a esta constitución, justamente para poder luchar por mantener el recurso natural y que sea un recurso, que el agua sea un recurso humano y declarado como tal. Eh, pongamos en el contexto, Jaime, porque, Invitemos a Rodrigo, que ha estado mucho rato esperando, me parece. perdón, Sí, pues, el sí, director lo tiene ya. invitémoslo. Ya. Invitemos a Rodrigo Mondaca, por favor, ingeniero agrónomo y activista chileno, promotor del acceso al agua como bien público y derecho humano esencial. También Rodrigo recibió el premio de la Fundación Daniel Mitterrand en 2019, justamente por la lucha que él ha dado en forma continua, no solamente él, sino también con mucha gente de estas localidades. Eh, Hay que poner en el contexto. Hola Rodrigo, ahí está Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por Hola, el contacto, gracias por estar con nosotros, conectarte con hola, nosotros en nuestro programa Ciudadano. hola, Gracias. ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, el Ujú. calentamiento global, ¿cierto? Es un tema que afecta a todo el mundo y es real, ¿cierto? Pero esto ya cuando se junta con la privatización del agua, con el arriendo, con la venta del agua, ya se transforma en algo caótico. Hay niños, hay generaciones de niños que no conocen los ríos de sus localidades porque están secos. Y no solamente tiene que ver con un tema del calentamiento global, sino por el mal uso de recursos. Hay comunidades que reciben camiones aljibes 2 veces a la semana. Ni pensar el tema del COVID para poder estar lavándose las manos continuamente. Y justamente Rodrigo, con la agrupación al cual él representa, eh, luchan continuamente, ya han visibilizado y han puesto en la palestra el tema del derecho al agua como derecho humano. Una de sus tantas citas que quiero mencionar: en Chile no hay sequía, hay saqueo. Y además dice que la prensa chilena ha sido cómplice de lo que pasa con el agua en el país. Tomando en consideración estos dos puntos, Rodrigo, me gustaría preguntarte y ser súper directa y empezar inmediatamente con el tema. Ganó el apruebo y ganó y arrasó completamente el apruebo en las localidades justamente de las supuestamente zonas de sacrificio que mal denominadas la tienen. ¿Es posible eliminar el código de agua en una próxima o en una nueva constitución? Wow, efectivamente, como tú bien planteas, en localidades, en comunas como Tocopilla, Mejillones, Huasco, Freirina, María Elena, eh, La Ligua, Cabildo, Petorca, Quintero, Puchuncaví, efectivamente es donde se obtuvieron las más altas mayorías, ¿no? Tanto en el apruebo como en la Convención Constitucional. Tengo la impresión que el voto venía indexado, ¿no? De hecho, la Convención Constitucional obtuvo más votación que el apruebo. Donde yo vivo, en la provincia de Petorca, la votación en La Ligua fue del orden del 85,03, en Cabildo fue del 84,8 y en Petorca fue una de las más altas votaciones, fue del 90,05. Por tanto, evidentemente, en estas mal tituladas zonas de sacrificio existe una clara conciencia, a propósito del apruebo, existe una clara conciencia sobre la necesidad de cambiar el modelo de despojo, ¿no? De pensar en un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro de la discusión la armonización de nuestra relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales. Pero también con respecto a la Convención Constitucional, evidentemente, hay un rechazo inequívoco a las formas convencionales de hacer política y por tanto hoy día el pueblo de Chile no tiene la disposición que tuvo antes de poder delegar el poder, sino que quiere participar de la administración y ejecución del poder. Dicho esto, el código de aguas que está vigente en Chile data desde el año 1981. Y si colocamos como punto de referencia la Constitución Política del 80, el artículo 19, numeral 24, donde se encuentra anidado el régimen jurídico privado de las aguas.
Si tomamos como punto de referencia la Constitución Política del 80, han transcurrido 40 años, y si tomamos como punto de referencia el Código de Aguas del 81, han transcurrido 39 años, en los cuales se mantiene privatizadas las fuentes de agua. Pero no solamente están privatizadas las fuentes de agua en Chile, sino que desde el año 1998 en adelante se inició el proceso de privatización también de la sanitaria. Hoy día en Chile el 89,2%, comillas, de los clientes totales que consumen agua potable en el país están en manos del Grupo Suez de origen francés, están en manos de Ontario Teachers, los fondos de pensiones de los profesores de Ontario, Canadá, y en manos del Grupo Marubeni de origen japonés. En Chile el agua se encuentra al arbitrio del mercado. En Chile el agua no se encuentra consagrado como un bien común y tampoco de su acceso se ha hecho un derecho humano, sino que muy por el contrario, en Chile el agua es objeto de lucro, objeto de usura y objeto de exclusión. En Chile el agua se transa como si fuera una mercadería. En mi provincia, donde yo vivo, en la provincia de Petorca, 1 litro por segundo, que es lo que tú requieres para regar una hectárea de palta, tiene un valor nominal de 12 millones de pesos. Si tú caminas más al norte, a la región de Atacama vale 30, y si llega a la región de Antofagasta probablemente llegue a costar hasta 50 millones de pesos 1 litro por segundo. Ahora, ¿es posible y es factible cambiar el código de agua en Chile? La verdad que hoy día en Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la apropiación de los bienes privados, desde la apropiación de los bienes naturales comunes. En particular, las principales fortunas del país, Mate, Angelini, Luxi, Piñera, etcétera, por mencionar algunos, las principales fortunas del país están edificadas en torno a la propiedad privada del agua. Este mismo gobierno, ¿no? El gobierno de Piñera es un furibundo partidario del modelo privado de agua y al interior de su gabinete tiene hoy día un ministro que es el ministro de Agricultura, que él y su familia tienen el equivalente a, tienen 29.000 litros por segundo de propiedad, lo que equivale al suministro permanente y continuo de 14 millones de personas. Es decir, en Chile hoy día el régimen privado de agua carece de voluntad política precisamente para recuperarla como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, toda vez los enormes intereses políticos, económicos, empresariales de las transnacionales en torno a un bien común que jamás debió haber sido privatizado y donde hoy día en Chile, a lo largo de todo el país, se viola de forma sistemática un derecho humano que es esencial. Entonces, Rodrigo, sí, perdona, Verónica. Yo creo que la pugna es compleja. Absoluto. Estamos luchando entre, por un lado, o ponemos en valor el desarrollo humano o ponemos el progreso económico, que es una necesidad que tienen cada vez más las naciones, justamente para progresar y para ponerse en la buena lista, por así decir, de los países que se autodenominan desarrollados. Entonces, yo siento que, claro, ese porcentaje de personas que van por el apruebo y que tienen el golpe sobre sus hombros permanentemente, ¿no es cierto?, estas zonas de sacrificio, yo no sé si alcanza a ser parte también del interés de todos y de todos los chilenos. Y ahí yo me quedo un poco con la duda si todos los chilenos están entendiendo. Fíjate que hubo un minuto, no sé si tú te das cuenta, hubo un minuto en el pic de la pandemia en que muchas voces, y no solo a la gente de filosofía, de historia o de sociología, y por cierto los científicos, hablaban de la posibilidad de un cambio de visión, una cosmovisión que estaba produciendo esta pandemia, que el virus a lo mejor nos estaba dando un cachuchazo tan grande que nos podía hacer cambiar. Y sin embargo, a 2 meses de la bajada del pic, yo salgo a la ciudad y me doy cuenta que es casi lo mismo antes de la pandemia. Y por eso mi pregunta, si todas las chilenas y chilenos estamos dispuestos a jugarnos por ese cambio de sustentabilidad. Mira, Jaime, es una buena pregunta. Piensa lo siguiente, ayer creo que salió una encuesta, ¿no? La encuesta CADEM, que hablaba de las particularidades que tenían que tener las y los constituyentes, ¿no? Es decir, dónde estaban las preferencias del pueblo con respecto a los constituyentes, y hablaba del conocimiento experto, hablaba de los dirigentes sociales, que es donde hay una mayor confianza depositada, ¿no? Para representar los intereses del pueblo en general. Pero cuando esa misma encuesta hablaba de los temas que iban a constituir la centralidad del debate, el tema de agua estaba en el lugar número 3. O sea, en el lugar número 3 estaba el tema de la desprivatización y la desmercantilización de las aguas. Creo que yo a esta altura es un debate que es insolayable porque se encuentra completamente instalado. A propósito de tu pregunta, Jaime,
A propósito de tu pregunta, en agosto del 2020, en el mes de agosto del 2020, el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Leo Heller, le representó al régimen de Piñera, le señaló literal: no es posible que en Chile la generación de electricidad, la generación de energía y la producción de aguacates, palta, sean más importantes que la vida de las comunidades. Hay un antecedente muy previo, es decir, es por primera vez un relator especial le llama la atención Orbi et Orbi al gobierno de Piñera en materia de privatización del agua. Pero hay un antecedente anterior, Jaime, y ese antecedente anterior dice relación con que el 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se votó una moción para hacer del agua y su saneamiento un derecho humano esencial y básico para el cumplimiento de todos los demás derechos. 122 países concurrieron con su firma a ratificar aquello, incluyendo Chile. Sin embargo, lo que Chile firma en el ámbito internacional no lo refrenda en su ámbito interno. Dicho esto, a propósito de la reflexión profunda que tú haces, sin duda que la crisis sanitaria que hoy día padece la humanidad no tiene que ver necesariamente con los murciélagos. O sea, la crisis sanitaria que padece la humanidad tiene que ver es profundamente antropogénica, ¿no? Tiene que ver con la destrucción de la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, tiene que ver con el avance de la frontera de los monocultivos, tiene que ver con la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa. Es decir, esta crisis sanitaria que hoy día padecemos, que está asociada a la crisis ambiental sin duda, pero también a la crisis de humanidad, da cuenta efectivamente hoy día de la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta, que pensó que podía tener un desarrollo ilimitado sobre un planeta que tiene recursos finitos. Por tanto, la problemática efectivamente es de una envergadura gigantesca. Hoy día el tema del medio ambiente, la discusión de cuáles deberían ser las características de una nueva norma jurídica. Hay algunos que hablan de ambientalizar la Constitución, hay otros que sostienen que tiene que ser una Constitución profundamente socioecológica, profundamente ecológica. Yo creo que ese debate está muy instalado hoy día. Si alguien piensa que vamos a salir de una condición de pandemia como la que estamos padeciendo hoy día para volver al mismo modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva y racional de bienes naturales finitos, le hace extractivismo. Si alguno piensa que vamos a poder volver a ese mismo patrón de acumulación por desposesión, es decir, apropiarnos del agua, apropiarnos de la tierra, apropiarnos de la naturaleza para generar utilidades a una minoría privilegiada, si alguien piensa que la solución pasa por eso, está profundamente equivocado. Ahí me llama la atención algo súper importante. Las mineras son parte de los que son dueños de parte del agua y que utilizan claramente el agua para su producción. Hay algo que me gustaría que usted me pudiera explicar. ¿Cómo vamos a proteger los glaciares si la gran minería en algún minuto puede atacar por ahí y sacar en alguna medida el agua desde los glaciares? ¿Qué pasa con esta famosa ley de protección de glaciares? Piensa lo siguiente, el Código de Aguas del año 81 tiene un artículo, creo el 56, que se llama las aguas del minero. ¿Qué significan las aguas del minero? Significa que un yacimiento que va a explotar cobre, oro, lo que sea, significa que un yacimiento, una petición minera que va a explotar un mineral X, si alumbra agua, es decir, si encuentra agua en el sitio de explotación, esa agua alumbrada no se pide el derecho de aprovechamiento de la DGA, sino que simple y llanamente ese uso de agua se superpone con respecto a cualquier otro tipo de uso, incluyendo el agua de bebida de la población. Por tanto, evidentemente, la minería ha gozado de un estatus privilegiado para apropiarse del agua a lo largo de todo el país. Entonces, la pregunta que habría que hacer hoy día, ¿es posible proteger a medias los glaciares de hielo y de roca en el país? ¿O es definitivamente hay que establecer un marco de protección 100% protegido tanto los glaciares de hielo y de roca porque son la reserva de agua dulce más importante del país? A nuestro juicio tiene que haber una ley de glaciares que proteja íntegramente tanto los glaciares de hielo y de roca porque son las reservas naturales de agua dulce que existen en el país. Lo que pasa es que el Consejo Minero, liderado por Villarino, ha presionado fortísimamente, ha presionado muy fuertemente para que no haya ningún cambio al régimen jurídico privado de aguas, porque objetivamente el régimen jurídico privado de agua ha favorecido sin duda la minería. Hoy día, piensen lo siguiente, el último balance hídrico en el país se hizo el año 87. Las estimaciones sostienen que en materia de derechos de aprovechamiento de aguas que se consumen de uso consultivo,
El 77% está en manos del sector irrigado, forestal y agrícola, y un 13% aproximado en manos del sector minero. Y por cierto que ese porcentaje es mucho más amplio a propósito de cómo el Código de Aguas del año 81 favorece a través del artículo 56 las aguas del minero, de que la minería simple y llanamente se apropie del agua, superponiendo ese uso, esa explotación del agua, versus cualquier otro tipo de uso, incluyendo el agua para salvaguardar la vida de las comunidades. Correcto. Rodrigo, hace un par de años, bueno, la bahía de Quintero, Ventana, Puchuncaví, ¿no es cierto? Hubo un desastre ecológico evidente. Muchos niños y niñas, jóvenes, ancianos, sufrieron justamente el rigor, ¿no es cierto?, de la contaminación. Y mi pregunta es, ¿qué pasó con el fallo de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que había ordenado, por ejemplo, modificar el plan regulador de Valparaíso y, por otro lado, trasladar a estos chicos, digamos, del lugar? ¿Qué pasó con aquello? El Colegio La Greda, los niños siguen en el mismo Colegio La Greda, la contaminación data a la que tú te refieres de agosto del 2018, el gobierno de Piñera postergó las clases pero no cerró la empresa. Hoy día los paramientos de carbón a la orilla de la playa de Ventana son una constante. Hoy día los episodios de contaminación mediante dióxido de carbono, arsénico, plomo son también una constante. Hace pocos días me reuní con Cata Alonso, que es la vocera del movimiento de mujeres de zonas de sacrificio en resistencia, Musosare, y la verdad que la situación ahí se mantiene invariable. Ahí hay 19 empresas contaminantes que han comprometido seriamente la vida de las comunidades y la vida de los territorios. Ahí nosotros hace unos años atrás, el periódico Le Monde Diplomatique tituló con un artículo nuestro que se titula, valga la redundancia, Ecocidio en Chile. Y el ecocidio en Chile tiene que ver fundamentalmente con la destrucción ambiental de los territorios, hipotecando la vida de las comunidades. Hoy día las zonas de sacrificio, mal tituladas zonas de sacrificio, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví, incluyendo a Ventanas, pero también Coronel, dan cuenta efectivamente cómo en Chile el modelo de desarrollo que pervive en el país no es capaz de conjugar lo económico, pero también con lo social y lo ambiental. Muy por el contrario, o sea, el modelo de desarrollo que existe en el país se caracteriza por la privatización de las utilidades devenidas de la explotación intensiva y racional de los bienes naturales finitos, pero también con la socialización de las pérdidas en las comunidades, y probablemente Quinteros, Ventana, Puchuncaví sean un reflejo muy nítido de esto que sostengo. ¿Qué pasa con la votación en la Cámara para poder adelantar el cierre de las termoeléctricas que estaba planificado para el 2025? Bueno, en la Cámara de Diputados hubo una mayoría parlamentaria que sostuvo la descarbonización de la matriz energética de aquí al año 2025, pero tiene que ser ratificada, ¿no? Ahora, evidentemente, creo que en materia, fíjate que es re importante esa pregunta. ¿Tú te has preguntado de quién son las termoeléctricas de carbón en el país? Hoy día hay 29 termoeléctricas de carbón en el país. 15 son de propiedad yankee, 15 propiedad yankee, 9 de propiedad francesa, son 24, 3 de capitales italianos, son 24, son 27, y solo 2 son de capitales nacionales. Hoy día la descarbonización de la matriz energética es una demanda ciudadana porque tiene que ver fundamentalmente con que las termoeléctricas de carbón son las principales responsables de las emisiones de dióxido de carbono al ambiente, el gas de efecto invernadero más perjudicial y que influye directamente sobre el calentamiento global, por ende, sobre el cambio climático. Entonces, la pregunta que habría que hacerse hoy día, ¿es plausible hoy día pensar que la descarbonización de la matriz energética puede esperar de aquí al 2040, puede esperar de aquí al 2030, cuando hoy día se ha hipotecado la vida de las comunidades a propósito de la presencia de las termoeléctricas de carbón? ¿Cuánta energía generan hoy día, por ejemplo, las energías renovables no convencionales? ¿Se pueden sustituir las termoeléctricas de carbón, no sé, con energías eólicas, mareomotriz, etcétera? Y evidentemente sí que se puede. Lo que pasa es que los intereses corporativos de las transnacionales con termoeléctricas de carbón en el país son de tal envergadura y ejercen tal poder de lobby que objetivamente el poder político se encuentra subyugado y se encuentra maniatado y no ha tenido el coraje definitivamente para poder cerrar las termoeléctricas de carbón. Yo pregunto, si tenemos más de 15 termoeléctricas gringas, por ejemplo, no sé, podríamos ponerle nosotros a ellos una termoeléctrica en las afueras de Nueva York, por ejemplo, o podríamos ponerle nosotros una termoeléctrica a los franceses en los campos elíseos, por ejemplo. La verdad que no. Es decir, hoy día los países desarrollados, comillas, ¿dónde depredan el medio ambiente? O sea, lo hacen particularmente en América Latina, porque en América Latina tienen gobiernos serviles
que han permitido el despojo de nuestros territorios y porque este modelo extractivista simple y llanamente no da cuenta de la necesidad de preservar el medio ambiente, pero tampoco da cuenta de la necesidad de preservar la vida de sus comunidades. Rodrigo, entonces el diagnóstico que tú das claramente es lapidario y es bastante duro. Mi pregunta, vuelvo a la pregunta inicial. Con este cambio a este apruebo, lo que se determinó hace pocas semanas, que arrasó en muchas localidades, ¿se va a poder hacer cambios reales a esto? ¿Tú crees que es factible que se pueda cambiar este código de agua o se pueda eliminar este código de agua? ¿Se pueda dejar instaurada una constitución en la cual diga que el derecho, el consumo de agua tiene que estar garantizado y después para el tema agrícola, ¿se pueden hacer esos cambios o no se pueden hacer? Mira, voy a contestar, pero síntesis. 5 zonas de sacrificio: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Ventana, Puchunca, Coronel. 29 termoeléctricas a carbón, privatización de los recursos bentónicos en manos de 7 familias, monopolio forestal en manos de Mate y Angelini, privatización del agua dulce y en materia de producción de alimentos una alta dependencia de insumos químicos sintéticos y con Piñera intentando pasar un proyecto de ley para liberar el cultivo de alimentos genéticamente modificados no solamente para producirlo en Chile, sino que también para producirlo y consumirlo. Hoy día tenemos una crisis ambiental de enorme envergadura en el país que ha sido soslayada durante muchísimo tiempo porque no ha existido el coraje de poder instalar el debate y abordar el debate. Hoy día, evidentemente, la posibilidad de hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano, de restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, porque el Código de Agua separó la propiedad del agua del dominio de la tierra, construir una nueva institucionalidad hídrica y poner en el centro de la discusión una nueva organización de usuarios de agua, sin duda son las demandas más sentidas de los movimientos socioambientales del país. Poner el agua a disposición de reparar los equilibrios ecosistémicos que hoy día se encuentran destruidos. ¿Saben ustedes cuántas personas hoy día dependen de camiones de aljibe a nivel nacional? 2 millones de personas dependen de la provisión de agua vía camiones de aljibe. Yo que vivo en la provincia de Petorca, pero en general en la región de Valparaíso hoy día, que es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, que es la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, hay más de 200.000 personas que dependen de los camiones de aljibe. Por tanto, los camiones de aljibe han naturalizado el despojo del agua. Yo creo que es un imperativo ético, un imperativo moral, recuperar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, y en ese sentido van a jugar un rol determinante aquellos movimientos sociales, socioambientales que durante muchísimo tiempo han luchado por la regulación de los bienes naturales comunes, van a jugar un rol determinante en la perspectiva de poner constituyentes mujeres y hombres a elaborar una nueva norma jurídica, pero sin duda, y lo voy a decir así, asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, sin duda, cuando Lavín se declara socialdemócrata o cuando Longueira sale de su ostracismo después de haberle regalado los mares a las 7 familias y se declara partidario del apruebo, se declara querer ser constituyente, pero además querer dirigir el partido más fascista del país, la UDI, sin duda que los sectores más fascistas del país, los sectores que han lucrado con el agua durante mucho tiempo, van a intentar instalar sus constituyentes para la clásica política gatopartista, prometer que todo va a cambiar para que todo siga igual. O sea, sí. Obvio, piensen lo siguiente, en el escenario antes de la pandemia, y que fueron los motivos de la revuelta popular, el régimen de Piñera estaba rematando ríos. O sea, ¿saben lo que significa a ustedes que se rematen los ríos? O sea, ¿en qué cabeza cabe a nivel planetario cuando tú señalas esto en cualquier foro y dices, ¿sabían ustedes que en Chile los ríos se rematan con la cara inaudita que nos miran inicialmente y con una cara de otro tipo que nos miran después? O sea, evidentemente hoy día hay que recuperar el agua para establecer prioridades de uso y la principal prioridad de uso hoy día es salvaguardar la vida de las comunidades, reparar los equilibrios ecosistémicos y producir alimentos. Esas son las prioridades. Rodrigo, mira, en este minuto final de esta entretenida conversación vamos a tener que hacer como las sagas, vamos a tener que hacer una versión 2. Una pregunta al hueso. ¿Te ves seguir luchando como gobernador o como constituyente? Mi organización Modatima, de la cual soy su vocero, soy uno de los fundantes, es una organización que hoy día tiene una estructura nacional, con una mesa nacional integrada por compañeras y compañeros.
Tiene una plantilla de compañeras que van a ser constituyentes muy destacadas todas. Carolina Vilche, jefa de la Oficina de Asuntos Hídricos en Petorca, María Barrera, que ha liderado las movilizaciones en Osorno a propósito de la contaminación ambiental y el desastre ambiental provocado por ESAL, una empresa de propiedad del Grupo Suez, y también con Manuela Arroyo, que es la abogada del lonco Alberto Curamil, el último premio Goldman Prize que el gobierno de Piñera tuvo encarcelado durante 16 meses. Ahí hay compañeras que van a encarnar precisamente estas demandas. Y nuestra organización definió la disputa de la gobernación regional, la disputa de la gobernación de la región de Valparaíso, y sin duda que es un tremendo desafío, más aún, a propósito, Jaime, más aún cuando esta región hoy día tiene la mayor cantidad de campamentos del país y ese pueblo sencillo, ese pueblo trabajador que vive en campamentos, no tiene servicios básicos, no tiene acceso al agua, no tiene servicios energéticos, no tiene alcantarillado. Hoy día la región de Valparaíso, en términos de problemáticas del agua, la problemática del agua es transversal. Va desde la ampliación del puerto de San Antonio, que le quiere meter cemento a los 25 humedales urbanos que existen en San Antonio, hasta el modelo de agronegocio asociado a la palta que ha dejado sin agua a nuestras comunidades. Por tanto, es absolutamente desafiante la gobernación regional de Valparaíso y la estamos disputando con ideas, con propuestas, sueños, esperanza y con lo que representamos finalmente, un movimiento que desde la provincia de Petorca instaló la lucha por el agua no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel planetario. Bueno, Rodrigo, queremos agradecerte tu gentileza, tu disposición y tu energía para compartir con nuestros seguidores y con nosotros estas reflexiones que nos tienen que poner y los tienen que poner en valor, justamente porque yo creo que este siglo XXI tiene que destacarse por una apuesta al desarrollo humano más que el progreso económico, ¿no es cierto? Y eso significa también, cuando los profesores de economía a uno le explican la diferencia entre un país desarrollado y otro no, es que los países que no son desarrollados, los subdesarrollados, o eufemísticamente como se le llama en vía de desarrollo, no toman sus propias decisiones. Y ojalá que nosotros pasemos al desarrollo a través de tomar nosotros y no esperar, digamos, lo que sobra del patio trasero de Europa o de Estados Unidos. Así que queremos agradecerte porque eres un luchador y porque eres una persona que está jugándose, está mojando la camiseta, y no como algunos oportunistas que ya el 25 de octubre estaban llenando la papeleta con la leche y el número, digamos. Así que queremos mandarte a la distancia un abrazo y agradecerte una vez más esta gentileza. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ambos por la entrevista y sin duda que nosotros vamos a poner en la centralidad de nuestro quehacer la vida digna y humana. Y esa vida digna y humana se va a garantizar cuando recuperemos el agua como un bien común y cuando hagamos del agua y de su acceso un derecho humano. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Gracias. Vocero de Mudastina, justamente la agrupación de ciudadanos de la localidad donde están luchando por el derecho al agua.